Y aquí hay algo extraordinario donde el Señor Jesucristo alude lo que Él ya mismo había dicho y había establecido. Si permanecen en mí, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si permanecen en mí, seréis mis discípulos. ¿Y cómo es permanecer en Jesús para ser sus discípulos? Es permanecer en la verdad de la palabra. Para que conociendo la verdad, entonces podamos experimentar libertad. La misma verdad no nos puede hacer libres si no la conocemos y la hacemos parte de nosotros. Cristo, habiendo muerto por el pecado de todos los hombres, no puede salvar a todos los hombres a menos que el hombre haga a Jesucristo parte de su vida como Señor y Salvador. Es una decisión por cómo Dios nos hizo. Es una decisión que nosotros como personas, como hombres, tenemos que tomar. Si creer en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y en lo que Él hizo para perdonar todos nuestros pecados, redimirnos de todas nuestras deudas, otorgarnos vida eterna en su obra terminada, completa y perfecta, y que Él no solo fue sepultado sino que resucitó para nuestra justificación, es creer, recibir tomando por la fe lo que Él hizo por nosotros, para entonces nosotros aprovechar la salvación, la redención eterna que tenemos ahora en Cristo Jesús. Así es que no depende de Dios, porque Dios ya hizo lo suyo y fue extraordinario, pero depende de nuestra voluntad que nosotros tomemos la decisión correcta, o recibir lo que Jesús hizo creyendo en la persona divina de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, o resistirlo y rechazarlo. Así es que dice el Señor Jesucristo: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Así es que hay creyentes que en la vida puede que no estén dando fruto, pero no significa que Dios los ha desechado, no significa que Dios los va a cortar, no significa que Dios va a borrar sus nombres del libro de la vida. Pero no malinterpretemos, porque aquel que se jacta de ser creyente, que se jacta de tener a Cristo, pero no experimenta, no manifiesta ningún fruto, depende de él, y Dios lo sabe. Si realmente alguna vez fue injertado a la vid, es decir, si alguna vez nació de nuevo, o si todo ha sido pura jactancia y pura palabrería, pero no ha creído de corazón. Dice la Escritura, y es muy clara, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si creyeres en el Señor, Jesucristo será salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, es decir, crees en la persona divina de Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta, que Él llevó todas nuestras enfermedades, que Él sufrió todos nuestros dolores, que Él pagó todas nuestras deudas y en la cruz llevó todos nuestros pecados para ser perdonados, y en su resurrección fuimos justificados, entonces tú puedes estar seguro de que tienes la salvación. Y si no hay esa seguridad, para todos aquellos que estarán escuchando o viendo después, si no hay esa seguridad en tu corazón, puedes venir a Cristo creyendo en su obra terminada, completa y perfecta, creyendo en lo que Jesús es y en lo que Jesús hizo por ti. Porque a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es que Dios nos llamó a dejar la escasez para dar fruto, ser limpiados y dar más fruto, y estar permaneciendo en Él de una manera importante para dar mucho fruto. Dios nos llamó a dejar la escasez, es decir, a dejar de ser estériles para dar fruto, sino experimentar el fruto en nuestras vidas del Espíritu, de la palabra, la salud de la palabra, la bendición de la palabra, entender y conocer por el Espíritu Santo que nos fue dado, que nos revela la palabra, todo lo que nos ha sido concedido para experimentar todas las promesas de Dios, para poder participar de la naturaleza divina. Si Dios nos llamó a participar de la naturaleza divina, no solo es en nuestro espíritu, pero también nuestro espíritu impactando de una manera gloriosa y poderosa
transformándonos en la misma imagen de Jesús en nuestra alma y en nuestro cuerpo, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestro comportamiento, en nuestro temperamento, en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que vivimos. Y entonces que Isaías, como describe que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, no importa entonces en el creyente la edad física humana, sino la confianza que podemos tener en Cristo Jesús nuestro Señor. Y lo importante de esto es que vamos de menos a más, de gloria en gloria, pero siendo fieles en lo poco seremos puestos sobre mucho. Es decir, permanecer en Jesús y permanecer en Jesús y permanecer en Jesús. Fíjese cómo describe el apóstol Juan. Permanecer en Jesús para llevar fruto, permanecer en Jesús siendo limpiados por la palabra para llevar más fruto, y permanecer en Jesús, entendiendo que no podemos estar separados de Él para llevar mucho fruto. Y cuando hablamos de separados de Él, es que a veces creemos que por nuestra experiencia y ya por nuestra madurez podemos hacer las cosas solos. Cuando las personas están en crisis, pueden clamar y hacerse dependientes completamente del Señor, de la paz de Dios, del amor de Dios, de la salvación. Pero cuando en el camino uno aprende madurez, hay un engaño y hay una mentira del diablo que hace creer a muchos creyentes, que pueden hacerlo solo, que las cosas las pueden hacer solos sin el Señor. Pero la verdadera madurez nos lleva a entender que no somos nada, no somos nadie, y nuestras virtudes físicas o corporales o intelectuales no sirven para nada. Todo podría ser considerado como basura si no tenemos a Cristo y si no permitimos que Cristo sea el que opere, que su gracia sea la que opere, que su Espíritu sea el que nos guíe. Entre más maduros somos, más debemos entender, como el apóstol Pablo describe, que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El apóstol Pablo ya tenía experiencia, pero no podía con una situación que era el mismo diablo que lo estaba abofeteando. Y el apóstol Pablo quería resolver ese tema, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona a través de ti cuando tú eres débil y cuando tú te consideras nada para que yo sea en todo. Por eso es importante que la madurez nos describe, y que podamos entenderlo, la madurez nos describe que entre más maduros somos, más dejamos de ser nosotros para que Cristo sea el todo y en todos. Entre más maduros somos es el proceso que nos lleva a morir a nosotros mismos en todo, a dejar de ser nosotros, a no insistir en nuestros derechos, porque el amor no es así. El amor no busca lo suyo. A llegar al final de nosotros mismos, no con nuestros sueños, sino vivir y experimentar los sueños de Dios. No con nuestros planes, sino ser guiados en los planes de Cristo para nuestras vidas. No somos como aquellos que describen toda una serie de planes y queremos que Dios bendiga esos planes. No, somos como aquellos que no describimos planes particulares, sino estamos quietos ante el Señor, aprendiendo delante del Señor, para que Jesucristo en nuestros corazones, por su Espíritu Santo y su palabra, nos revele sus planes, para que nosotros caminemos en ellos. Y nosotros es como si firmáramos en blanco, para que Dios escriba el propósito. No se trata de nosotros, sino se trata del propósito de Dios para nosotros. Dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Bien, dice el versículo 7, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, y mis palabras, la palabra de Dios, es la única que puede causar que podamos permanecer en Jesús. Podemos hablar de la persona divina de Jesús, de su grandeza, de lo maravilloso que es Él, pero sin la palabra no podemos comprender y entender a la persona divina de Jesús y lo que Él es y lo que hizo por nosotros. Dice: si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que quieras y os será hecho. Es decir, no para nuestra voluntad, sino pedir, declarar, tomar
poseer, tomar autoridad, vivir en el poder de Dios, de acuerdo al corazón de Cristo, a los planes de Cristo para cada uno de nosotros. En esto es glorificado mi Padre. 8. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevad mucho fruto, lejos de la escasez, llevando fruto, más fruto y mucho fruto, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Así es que permaneced en Cristo, permaneced en Él, permaneced en su palabra, es permanecer en su amor. Recuerden, nuestra vida no es de los dientes para afuera o un raciocinio, es la concepción de la palabra de Cristo en nuestros corazones. Es la motivación correcta, es tener un corazón correcto para el Señor y para con los demás. Todo lo puedo hacer, todo lo puedo dar, inclusive me puedo ofrecer como sacrificio, pero si no tengo amor, nada soy. Y el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ya nos fue dado. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No es que el Señor Jesucristo está poniendo condiciones, pero está estableciendo verdades. Si caminamos en Él, caminamos en su amor, permanecemos en Él, vamos a entender lo que Jesús es y lo que Él tiene en su corazón para nosotros y lo que Él hace y quiere hacer a través de nosotros. Recuerde, no somos nosotros, sino es el poder de Dios. Pero aquí el Señor Jesucristo establece el siervo, el esclavo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí sabe lo que hace su amigo. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamo amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y no necesariamente está hablando de que Jesús escogió a cada uno de sus discípulos, aunque así fue. Pero la verdad es que tú y yo no pudimos venir a Jesús si Jesús no nos hubiera escogido primero. Esto es algo extraordinario. No venimos a Cristo por nuestras propias fuerzas. Aunque en nuestra voluntad decidimos hacerlo, pero Él nos escogió. Venimos por causa de Él. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que llevéis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así es que no solo debemos llevar fruto, más fruto y mucho fruto, sino que seamos pámpanos, ramas que continuamente están dando fruto, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Así es que es tan importante que podamos concebir todas estas cosas y que Dios nos ama y nunca dejará de hacerlo. No por lo que tú hagas o por lo que dejes de hacer, no por tus virtudes ni por tus fallas, Dios te va a amar más. No por tus virtudes Dios te va a poner en excelencia de amor, porque la excelencia ya está en el amor de Dios para ti, en el amor de Cristo. Para ti Dios te ama, no porque tú seas digno de amor, sino Dios te ama porque Él es amor. Y no tampoco, tampoco, es decir, no por causa de tus fallas y tus errores, o por algún pecado que puedas cometer, Dios va a dejar de amarte y Dios te va a desechar. De ninguna manera, porque Dios es un Dios bueno. Dios perdonó en Cristo todos nuestros pecados. Definitivamente que aquel creyente que no se aleja del pecado y toma el perdón que ya nos fue dado, y limpia su mente y su corazón con la palabra, esto es arrepentimiento, para cambiar de manera de pensar y de manera de vivir. Y aquel que quiere seguir en el pecado, pues entonces las consecuencias del pecado va a vivir o va a sufrir. No porque Dios lo quiera, no porque Dios lo esté mandando, sino porque está decretado que la paga del pecado es muerte. Así es que todo aquel que quiera ser vulnerable y permitir que el diablo le hurte, le mate y le destruya, que sería algo irrisorio, que sería algo contrario a una persona sana en sus 5 sentidos, si lo pudiéramos decir así, que eso quisiera, pues si alguien quiere hacer eso, solo debe permitir que el pecado se enseñoree
y vivir en una vida separada de Cristo. Pero no fuimos llamados a predicar de esta manera. No fuimos llamados a comportarnos así, sino fuimos llamados a permanecer en la palabra de Cristo. Fuimos llamados a permanecer en la gloria del Señor. Fuimos llamados a permanecer en Cristo Jesús, que es la vid, en su preciosa y maravillosa palabra, entendiendo, como hemos dicho ya una y otra vez, a la persona divina de Jesús, a su obra terminada, completa y perfecta, y a través de su preciosa y maravillosa palabra, entender lo que somos ahora, lo que fuimos llamados a tener y lo que fuimos llamados a poseer. Así es que hoy más que nunca es importante que seamos diligentes para no solo permitir que el fruto del Espíritu, que el fruto de la justicia puedan experimentarse en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, pero que también otros tengan la posibilidad de participar del fruto del Señor a través de nosotros, y después que ellos mismos, a través de nuestras vidas, a través de nuestra predicación, a través de nuestra fe, a través de nuestra ayuda, puedan venir a Cristo para ser injertados. Y entonces nosotros mismos podemos enseñar, nosotros mismos podemos asociarnos con personas que participan de la misma fe para que nuevos vengan a ser injertados en la vid verdadera que es Jesús, y que empiecen a dar fruto y más fruto y mucho fruto, como tú y yo fuimos llamados a manifestar, a realizar, a vivir en Cristo Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor y tu bendición. Separados de ti nada podemos hacer, pero estamos injertados en la vid y sabemos que tú eres la vid verdadera y que nuestro Padre es el labrador y que nosotros fuimos llamados a dar de tu fruto, del fruto de tu justicia, de la fe en este mundo, en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados para reinar. Podemos decir y proclamar, creyendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Shalom.